Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que ya dictaron sentencia. Por fin, señoras y señores, después de 16 años se dicta sentencia a algunos de los involucrados en el caso del maletín que mandó Chávez. El caso Antonini Wilson. Lo curioso pues es que Antonini Wilson sigue prófugo de la justicia. Pero luego de 16 años de la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar con una valija con casi $800,000, el Tribunal Oral en lo Penal Económico dictó condenas contra el ex titular de Locovi, Claudio Uberti, y contra toda la cadena de mando de la aduana que participó en el operativo de su hallazgo. Sin embargo, los jueces absolvieron al exministro de Planificación Julio Devido y al extitular de la aduana Ricardo Echegaray. Este último sin sorpresa, porque el Ministerio Público Fiscal había anticipado que no iba a acusarlo porque no se había aprobado durante el juicio oral que hubiese impartido órdenes en el caso. Los fundamentos de por qué los magistrados entendieron que el funcionario fue responsable del delito de tentativa de contrabando de divisas y los aduaneros de encubrimiento agravado de aquella maniobra serán dados a conocer el 27 de noviembre. Fue el punto y final a una historia que marcó a fuego la política argentina y que sorteó distintas instancias hasta el debate oral, que comenzó hace 6 meses, con el principal protagonista ausente, que es Antonini Wilson. El veredicto fue escueto, pero varias de las capas que rodearon la cuestión a lo largo de los años ya habían quedado en el camino. El fiscal Marcelo Agüero Vera en su alegato había descartado que hubiese pruebas en torno al posible lavado de dinero, y evitó, como a lo largo de todas las audiencias, caer en la tentación facilista de desparramar acusaciones que no tenían respaldo en ningún tipo de elemento, siquiera para nombrarlo. Así se trabaja, es un fiscal. El camino del origen del dinero que estaba en la maleta se ubicó en la petrolera PDVSA. Su destino, un misterio. La embajada paralela, el fideicomiso con Venezuela, hasta la causa Cuadernos fueron rodeadas durante las audiencias, pero no pesaron para las calificaciones que giraron exclusivamente en torno a si Uberti había pretendido hacer que Antonini pasara una valija que no le pertenecía, y si los agentes de la aduana habían evidenciado más que una negligencia al no hacer constar en el acta del operativo todas las alternativas de contexto del episodio, lo que derivó en que no se alertara de inmediato a las autoridades judiciales de entonces. El resto de la historia ya es conocida. El Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, que ejecutó un juicio veloz, donde cabe destacar que reinó un clima de concordia entre todas las partes, escuchó las últimas palabras de los imputados en los tribunales federales de Comodoro Pi y volvió a citar a las partes para pronunciarse a las 13. La conclusión la dio en parte la razón a la Fiscalía, que había solicitado penas de hasta 2 años de prisión en suspenso para los aduaneros, pero la redujo a la mitad como máximo, y le asignó incluso mayor responsabilidad a toda la línea jerárquica que el guarda Jorge Lamastra, que participó aquella madrugada del operativo junto a María de Luján Telpuc, la agente de la PSA que saltó al estrellato con el caso y cuya versión hoy en día permanece vigente. Para el top número 1, Uberti fue coautor del delito de contrabando agravado y lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más inhabilitaciones por haber intentado ingresar $790,550 que estaban en la valija. A Lamastra, el guarda, como coautor, pero de encubrimiento agravado, se le condenó a 10 meses de prisión en suspenso
más 1 año y 8 meses de inhabilitación como funcionario público. A María Cristina Gallini, su jefa, le dieron 1 año de prisión en suspenso con las mismas inhabilitaciones. A Guillermo Lucangeli y a Rosa García el tribunal le asignó idénticas condenas, que es 1 año de prisión en suspenso. El episodio, que se erigió como un mito inaugural de la sospecha de corrupción por más de 1 década y media, terminó salpicando solo a quienes estuvieron más cerca del dinero. De aquellos fajos de billetes de $50 que ocupaban esa maleta, Antonini Wilson no volvió más al país. Actualmente conserva el estatus de prófugo de la justicia argentina. El FBI montó un juicio a medida en sus tribunales y descerrajó una sentencia concordante con su política exterior que se proyectó en Argentina, pero que no tuvo anclaje en el juicio que se llevó a cabo. En sus últimas palabras, Uberti fue el único que había llevado algo por escrito y remarcó que aportó datos y que dijo la verdad. Destacó que el juicio le sirvió para demostrar que no tuvo participación en el hecho, ante sus pocos amigos, entre comillas, y se preguntó qué pasaría si algún día es juzgado Antonini y respaldara su versión. Ahora deberá ir a discutir a casación. Debido fue más lacónico, destacó la seriedad del tribunal e hizo suya las palabras de su defensa, que en sus alegatos fueron extremadamente sólidas desde lo técnico. El componente más emotivo lo propusieron los aduaneros, que demostraron que hasta el último momento consideran que fue correcto su accionar porque estaban apegados a las normas. Ellos dicen no había ocultamiento, repitió casi en el vacío Rosa García, lo que diferencia una infracción de equipaje de un contrabando que debe ser alertado a la justicia. Volvería a hacer las cosas como las hice, dice la mujer, hoy jubilada con 80 años y con una carrera destacada en la aduana. Dejó claro ese orgullo de pertenecer allí. Lucangeli fue el más enfático y hasta indignado con la situación que debía atravesar él y sus pares. Dijo: estamos aquí por haber cumplido nuestras funciones. Exclamó al comparar que el mismo estándar es el que hoy en día se aplica. Sabemos que esto ha sido un tema político, lanzó. Esa cuestión estuvo presente en todo el debate. El caso estalló en la víspera de la campaña presidencial que llevó a Cristina de Kirchner a su primer mandato. Se creyó en el relato de una señora, disparó, en clara alusión a Telpuc. Gallini fue la penúltima y utilizó el tiempo para afirmar: yo no soy culpable, nosotros hicimos lo correcto. La maestra aseguró tener tranquilidad de conciencia por haber cumplido su función, pero deslizó un último ruego acerca de si hubo algún error, pedía disculpas. Todos confeccionaron el acta, la firmaron y se comunicaron entre sí aquella madrugada cuando contabilizaban el dinero en presencia de Antonini y de Daniel Uzcategui, el hijo del presidente de PDVSA, que había llegado en el avión con la comitiva que encabezaba Uberti. La fiscalía había pedido 5 años de prisión para debido, pero a criterio de los jueces no hubo ninguna orden que pudiese ser probada para acreditar que el dinero que Antonini había buscado ingresar por pedido de Uberti se enmarcaba en el camino abierto por la relación bilateral entre Argentina y Venezuela y en la autorización para ese viaje que había contratado en Arsa. Para Uberti, por el contrario, pesaron las sucesivas comunicaciones que entablaron luego del hecho. El puente de comunicación que su exsecretaria Victoria Beresiuk declaró que hizo el día siguiente, y en los registros quedaron asentados reuniones previas de los COVID de Antonini, además de la disposición de los choferes para sus traslados en el país. Para los jueces el dinero no era del venezolano, o si lo era, buscó ser ingresado aprovechando el viaje oficial. El acta del operativo, de acuerdo con las responsabilidades finales, fue para la simulación, según la Fiscalía, del procedimiento, sin consignar del todo las circunstancias que rodearon el extraño hallazgo. Omitieron denunciar, pero sin embargo otra área de la propia aduana se encargó de hacer saber el tema a la justicia con días de diferencia.
Esa circunstancia y que no se hubiera probado que intervino ni en comunicaciones ni en instrucciones fue lo que al final terminó exonerando a Echegaray. El dinero que estaba en la maleta ya no existe tampoco. Ese dinero se convirtió en una estrellita de la Nueva Esperanza, un espacio de primera infancia en Tafí Viejo, en Tucumán. Nadie nunca lo reclamó como propio. ¿A dónde irían a parar esos $800,000? ¿Qué piensan ustedes, señoras y señores? Antonini Wilson sigue fugado, prófugo de la justicia. Cerraron este ciclo. Condenaron a los encargados de la aduana por recibir instrucciones del jefe. El jefe, como no dejaron nada escrito, ellos no anotaron nada en el libro de actas, del libro de eventualidades. Hoy recibimos instrucciones del jefe de dejar pasar a fulano, no lo anotaron ni nada, no hay una prueba. Pues el jefe salió libre y uno de los implicados directos pues tendrá 4 años y 6 meses de cárcel. Bueno, esperamos que pronto agarren a Antonini Wilson porque a ver qué pasó. Dime qué piensas al respecto. Esta es una de las facetas más de Hugo Chávez y de ser rico es malo. Ahí está. Así que se gobierna, señor chavista, ¿verdad? Me despido, un abrazo rompecostillas, bendiciones para todas y todos. Déjame sus comentarios sobre este tema. Los quiero mucho. Y visita autodidactamillonario.com. Regálame un like y pa'lante. Es para allá. Bendiciones.